Como no tenía nada que hacer, quiero mostrarles una forma muy sencilla de armarse prácticamente cualquier máscara. Aquí solamente voy a hacer un cráneo mexicano porque, bueno, se acerca el Día de Muertos y qué mejor que hacerse una máscara. Estaba tratando de hacer una máscara estilo Papercraft. Aquí tengo el ejemplo, pero no me estaba gustando. Entonces descubrí que utilizando tiras de cartón podemos armar prácticamente cualquier cosa. Así que acompáñenme en esta aventura bastante sencilla. Me sentí como en Art Attack y a esto sí le pueden dar su personalidad. Entonces acompáñenme, está muy cool y todavía tienen tiempo de hacerlo. Bien, lo primero que van a necesitar es cartón. Mucho cartón, no importa cuál sea. La cosa es que corten tiras. Estas tiras deben de medir unos 4 centímetros más o menos. Corten todas las que puedan, pero también corten algunas tiras de 2 centímetros. Después de ahí necesitan una engrapadora o una pistola de silicón caliente, lo que más les guste. No les recomiendo otro pegamento porque todos tardan mucho en secar y en pegar, pero allá ustedes. Entonces la cosa va así: vamos a tomar una tira de cartón y primero con la orilla de la mesa vamos a hacer que se pueda doblar, así que la vamos a arrastrar o la vamos a raspar contra toda la orilla de la mesa para que la podamos doblar y no tenga dobleces muy agudos, y de esa forma la podamos enredar alrededor de nuestra cabeza. Yo sí estoy muy cabezón, así que me llevé toda la tira. Tal vez tenga que unir una tira tras otra para que le dé la vuelta a su cabeza, o tal vez no, dependiendo del tamaño del cartón y de su cabeza. Una vez hecho esto, a partir de aquí ustedes pueden empezar a crear lo que ustedes quieran. Así que solamente para darle un buen soporte le puse otra tira de atrás hacia adelante. Todo esto yo lo estuve pegando con silicón caliente, pero de nuevo, si lo engrapan también funciona, aunque hay que proteger las grapas para que no nos raspen la cabeza después. Pero una vez hecho esto, yo empecé a poner tiras para exagerar el tamaño de la máscara, porque quería una cabezota o un cráneo grandote. Ahorita no con todos los cráneos grandes mucho, no sé por qué, así como la calavera gigante que hice. Interrumpo el armado de mi calavera para hacerles un pequeño anuncio de quienes apoyan este canal. Ya saben ustedes que pienso que los hombres que construimos cosas no estamos peleados con el rico. Ahorita estoy en Guadalajara, vine a dar un taller. Vamos a armar una catapulta. Ya verán eso pronto, pero quiero contarles algo. Como ustedes saben, Dossier ha apoyado a este canal desde hace mucho tiempo, lo sigue haciendo para que podamos crear cosas, y además pues esta marca me gusta mucho, y lo mejor de todo es que viajando yo dije, uy, voy a necesitar una maleta documentada para poder llevar mi perfume, pero no. Resulta que también los puedo llevar en el avión. Vean, este ya está bastante utilizado. Es el Amber Saffron que les había mostrado hace tiempo, y me lo pude traer en mi maleta de mano porque son de 50 mililitros. Me encantan todos estos aromas, ya que estos perfumes están inspirados en fragancias mucho más costosas, pero a un precio justo. Lo mejor de todo es que ustedes pueden pedirlas y si no les gusta pueden devolverlas sin problema. Todo siempre hecho con materiales reciclables, nunca probado en animales, y lo importante es que huelen muy bien. Siento que en mi piel los perfumes no duran mucho tiempo, pero a mí me encantan todos los de Dossier porque duran todo el día, y creo que ya se están empezando a dar cuenta de la magnitud que tiene Dossier. Muchas personas los están utilizando y es que están muy ricos y podemos tener varios sin romper el banco. Así que ahí les dejo un cupón exclusivo para ustedes de nada que hacer para que puedan pedirse unos perfumes de Dossier. Pero bueno, agradecemos a Dossier y vamos a seguir con nuestra calavera. Bueno, entonces empecé a exagerar un poco todas mis líneas de cartón que puse en mi cráneo. Después, ya que tuve la parte de arriba, una tira delgada fue la que utilicé al frente para formar, digamos que el hueso de la nariz, porque esa parte sí debe de ir muy delgada. Y de ahí empecé a unir más tiras que van hacia atrás y que bajan por los lados de mi cabeza para poder formar una especie de máscara que se sostiene con el primer aro que hicimos alrededor de nuestra cabeza. Creo que esto está bastante sencillo. No quiero hacer este video tan largo porque creo que me están entendiendo. Hacer máscaras con tiras es la cosa más sencilla y divertida y rápida que ustedes van a encontrar. Yo no sé por qué no lo había hecho de esta forma antes. Buscaba hacer las formas con globos, pelotas o con cosas que ya existían, pero así con tiras de cartón es una cosa increíble. Yo creo que voy a estar haciendo más cosas dependiendo de la temporada, pero de verdad inténtenlo. Si tienen cartón en su casa, hagan tiras y con eso vayan construyendo su máscara porque es sumamente divertido. Yo solamente estuve aquí utilizando la imaginación,
viendo algunas fotos en internet de cómo eran las calaveras, algunas máscaras, incluso algunas calaveras de papel. Y entonces, si necesitaba un soporte, metía una tira más, la pegaba con silicón caliente y después unía las demás que le hacían falta. Lo cool de esto es que ustedes le pueden modificar todo lo que quieran, pueden quitar y poner más piezas hasta que quede de su agrado, siempre y cuando no cambien la base y tomen en cuenta pues todas las protuberancias que tenemos en nuestra cara, las orejas y la nariz, y obviamente pues que no se vea la parte de abajo o la parte de atrás, dependiendo hasta donde quieran. Que entre fácil, pues. Así que, como pueden ver, esta técnica de las tiras es bastante sencilla. Ya tengo yo la base, vean, o sea, empezamos a partir de la cabeza y solamente con tiras hice la forma de un cráneo. Creo que se lo pueden imaginar. Así que ya nada más falta terminar de cubrir lo demás, igual con tiras, porque nos vamos a pasar al papel. Puede ser papel periódico, papel de baño y resistol, pero déjenme adelanto eso, pero ya quedó. O sea, vean, está firme, pueden utilizar la engrapadora como les dije. A mí me encanta el silicón caliente, pero falta cubrir todo eso para también hacer los rebordes de los ojos, porque quiero que tenga cejas y dientes y cubrir estos huecos. Pero déjenme hago eso rapidísimo. Y no sé ustedes, pero pueden hacer cualquier máscara o casco con esta técnica. Es muy chula, muy interesante. Bien, estoy en un parque en Guadalajara y quería mostrarles lo que hizo el camarógrafo mientras yo estaba terminando mi calavera. Como teníamos un montón de cartón, simplemente recortó la forma de una de las calaveras que teníamos en la mesa, recortó dos lados, pero además le dejó una especie de lengüetas que sobresalían para poder unir todo. De ahí ya solamente fue cuestión de poner una tira a todo alrededor para darle esa profundidad que necesitan las piñatas. Antes de eso también le pusimos una cuerda que le daba toda la vuelta a la calavera para que no se rompiera tan fácil, ya que si solo la amarran de arriba pues es más probable que se rompa el cartón. De ahí ustedes nada más tienen que utilizar su imaginación. El camarógrafo utilizó papel crepé para cubrirla todo de blanco con estas barbitas tan características de las piñatas y le adornó los ojos, la boca, la nariz con bolitas de papel crepé. Ya ven que pues es el papel predilecto para las piñatas, aunque también utilizamos otros. Y vean nada más qué chulada de piñata se aventó el camarógrafo mientras yo terminaba mi calavera, así que vamos a regresar a ella. Chéquense nada más esto, vean, solamente le cubrí los huecos y le puse pues esto aquí de la nariz y tal vez ustedes lo pueden hacer solo de cartón si colocan, por ejemplo, los dientes, los hacen aquí. Yo la quiero pintar y cubrir de papel, que todavía nos falta esa parte, pero aún así creo que se ve bien. Digo, pueden armar cualquier casco como ustedes quieran, pero lo que me falta es, pueden utilizar papel. Yo voy a utilizar papel aluminio porque me parece que es un poquito más fácil de manejar. Fui a robármelo de la casa. Así que, fíjense, voy a hacer unos cuantos churritos, así como de este largo. Vean, yo creo que con este es suficiente, porque lo que quiero hacer es ponerle una especie de... pues hacerle unas cejas para que ojos se vean así como los huesos de un cráneo, ¿ok? Así que ahí más o menos voy a ir recortando. Y ya sea que todo esto lo peguemos o con silicón caliente, con cinta. También tengo acá cinta de papel, que yo creo que al final me va a servir como para suavizar un poco todas estas uniones. Y también pues para ayudarme a... fíjense, ya se me pegó el dedo. Todos mis dedos están quemados. Miren cómo me saqué aquí una ampolla por andar agarrando el silicón caliente. Pero bueno, todo sea por el bonito arte de... ¡ah! Otra vez ya me volví a quemar. De hacer estas cosas tan hermosas, ¿ok? Así que voy a tratar ahí de darle forma. Hacer un poco cuadrado esto. Y acá la nariz. Ya necesito que llegue como más plano. Así que esto lo vamos a recortar. Sí, como que ahí se difumine y esto tal vez un poco más cuadrado, sí, y ya de lado le va a dar como que relieve, ¿ok? Así que déjenme termino el otro ojo y ya prácticamente estamos pues para cubrir esto de papel.
Y vamos a cubrir todo esto de papel de baño, así es como lo escuchan. Pueden cubrirlo también de tiras de papel periódico, de hojas de papel, de impresora viejo. Yo no tengo, entonces por eso voy a utilizar el papel de baño, que también es uno de mis favoritos, aunque es un poco más costoso porque, bueno, pues el papel de baño es más costoso, ¿verdad? Así que la cosa es que ustedes dejen volar su imaginación, así como le hacemos en este canal normalmente. Y además me encanta utilizar el papel de baño porque cuando era niño lo utilizaba Bansky en Art Attack, entonces me gusta un poco. Así que déjenme hago esto. Yo suelo no rebajar el pegamento, pero si ustedes quieren pueden hacerlo, aunque va a tardar más en pegar. Pero lo importante es hacer que la base quede bien firme, ya como ustedes quieren que quede. El pegamento no es que le ayude a ser fuerte, o sea, sí le va a dar firmeza, pero no va a ser todo, ¿ok? Así que asegúrense que su base hecha con tiras haya quedado bien para que no tenga ningún problema. Creo que esta técnica de hacer cascos y máscaras con tiras de cartón está muy cool. Cuéntenme si quieren que haga alguna otra. Esta me pareció relevante para la época, pero bueno, voy a seguir. Bien, quiero que vean nada más cómo quedó la máscara. Yo creo que ya nada más es pintarla. La voy a cubrir con pintura blanca. Voy a utilizar spray porque tengo que salir hoy en la noche a Guadalajara a dar unos cursos y unos talleres. Pero la pueden pintar con lo que ustedes quieran. Y vamos a hacerle los detalles con un plumón. Pero vean cómo fue bien sencillo. Todo con tiras. Y después ya nada más el acabado con papel. Déjenme la pongo para que vean cómo queda. Una vez pintado mi cráneo de color blanco, ustedes lo pueden pintar del color que quieran, pero la tradición es blanco, pueden hacer flores y pegárselas, pueden pintarlo con lo que ustedes quieran. Yo estoy utilizando plumones, pero pueden utilizar pinceles, colores. Lo más sencillo para mí fue hacer la especie de blanco y negro, pero tenía algunos plumones metálicos permanentes que quería utilizar en ella, así que nos pusimos un poquito creativos y aquí ya depende de ustedes. Es completamente personalizable, la pueden hacer no en estilo mexicano, la pueden hacer algo más metalero o con muchas flores o flores 3D. Utilizando esta misma técnica pueden hacerle flores que estén fijas o pueden hacer flores con papel crepé que se muevan, confeti, lo que ustedes quieran. El límite es su imaginación, así que intenten, todavía hay tiempo, hagan la forma que ustedes quieran. Y lo más cool es que todas van a salir diferentes. En esta me quedó un ojo más pequeño que el otro, a pesar de que traté de medirlos muy bien, pero no importa porque siento que todas estas calaveras así tienen su propia personalidad. Creo que yo estoy un poco chueco así, entonces es un poco como yo, aunque en más grande. Así que cuéntenme qué piensan. Un proyecto bastante sencillo, lo hacen en una tarde y al día siguiente lo pintan y se va a ver muy bien. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.